Bienvenidos a esta edición del Espacio de Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión, con el apoyo de mis compañeros Ilian Cedeño e Iván Ventura de la sección global del diario Excelsior, vamos a tratar de analizar dos de los principales temas ocurridos en este mes de septiembre. Y el primero, sobre todo y de manera prominente, el referéndum escocés. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado de Escocia, de lo que podía ser, lo que hubiera podido ser, lo que fue y lo que no fue. Lo cierto es que Escocia y su referendo abrieron una caja de Pandora que de alguna manera reverbera no solo en la propia Gran Bretaña y las propias islas inglesas, sino en el resto de Europa. Iván, ¿cuál es, por un lado, cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto que ese referendo del 18 de septiembre ha tenido en Gran Bretaña? Bueno, el impacto no ha sido solamente en el Reino Unido, el impacto ha sido para todo el bloque de la Unión Europea, porque no solamente se agitan los ánimos de los británicos, porque también existen otros procesos, otras búsquedas de independentismo de otras regiones. Pero bueno, específicamente de Escocia, este referéndum fue ganar-ganar, porque aunque ganó el no y se mantienen con Gran Bretaña, los escoceses tienen una gran bonanza. Ellos ganaron con este referéndum una mayor independencia, sobre todo económica. Los líderes, como el primer ministro David Cameron, hizo promesas antes de que ocurriera esta votación, con la idea de que ganara precisamente el no. Ahora los escoceses van a tener que hacer valer esas promesas que les fueron a hacer. Justamente eso podría ser un tema del que se podrían detonar muchos problemas. ¿Por qué? Porque está prometiendo que les va a dar independencia económica, pero no solamente a los escoceses, también va a ser para Gales y también va a ser para Irlanda. Es decir, con este proceso ganaron otras entidades, otros países del Reino Unido. Van a tener más independencia en sus parlamentos, que antes no ocurría así. Digamos que estaba centralizado el poder, pero ahora ya van a tener una mayor autonomía. Todos ganaron en esto. Eso me hace pensar en la participación británica en las Copas Mundiales de Fútbol. 4 selecciones, alguna de ellas tiene que llegar. Pero Ilian, Iván plantea con toda corrección el tema de otras regiones de Europa. ¿Qué otras regiones europeas se sienten animadas o se sintieron de alguna forma animadas por esto? Como bien dicen, en principio el referéndum que estuvo establecido desde hace meses por parte de los escoceses no nada más arrastró soluciones negativas y positivas para ellos mismos, sino también para otras regiones. Hablamos desde hace muchísimo de Cataluña, ¿no? Una región española que ha buscado por mucho tiempo, por muchos años, su independencia también de esta manera, pero que ha tenido trabas en el proceso a lograrlo. Escocia lo logra con una vertiente diferente a la que Cataluña la lleva, por mencionar alguna en este momento. Escocia tuvo las dos posturas en favor o de acuerdo en realizar este referéndum, algo que no ocurre con Cataluña. Cataluña tiene la oposición directa del gobierno de Mariano Rajoy. En el caso de Cataluña, que se realiza el próximo 9 de noviembre, pues la situación es totalmente distinta y el impacto podría ser ciertamente en esa nación. Para los escoceses, como lo mencionaba Iván hace unos momentos, los escoceses no nada más impactaron directamente a ellos y a otras regiones como Gales e Irlanda, sino a todo el mundo. Tan es así que en la mañana la libra esterlina estaba disparada en su valor, las inversiones fueron otras, unas que no se esperaban y que ni siquiera teníamos la idea, ¿no? Con la participación de 4.280.000 y tantos personas votantes, que era el 85% de los votantes que se esperaban, de los electores, tuvimos un resultado que impactó a nivel mundial. A nivel mundial, no solo en la economía, sino también en productos y directamente en las exportaciones e importaciones, que a partir de hoy serán otras. Para cerrar eso, la ganancia que tiene Escocia en cuanto a mayor autonomía y en cuanto a una independencia total de la moneda, no únicamente iba a ser si daba el sí o el no. De una u otra forma, con una u otra respuesta, tuvo una ganancia, como lo mencionaba. Claro, pero eso, por ejemplo, es algo que solo pueden soñar, porque ya no solo los catalanes, sino también los vascos en España y Francia, los lombardos en el norte de Italia, los bávaros en Alemania, belgas y la gente de los valones y la gente de Flandes en Bélgica,
Es una cascada interesante, porque hoy hace unos días estaba viendo que hasta los independentistas quebecuas que han fracasado repetidamente volvieron a sentirse alentados en términos de sus pretensiones respecto a Canadá. Justamente hoy, abonando al comentario que hace Ileán, es importante como dejar claro que los procesos son distintos por una razón muy en específica. Los parlamentos, tanto de Escocia como de Gran Bretaña, llegaron a ese acuerdo para que se llevara a cabo ese referéndum, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña. Cataluña lo está haciendo, digamos, por la libre. El gobierno federal no está de acuerdo e incluso mencionan que va en contra de la Constitución realizar este referéndum. Esa es la razón por la que les van a poner trabas, incluso al ser parte de la Unión Europea. La Unión Europea ya les cerró la puerta, a diferencia de Escocia. Les dijeron, si Escocia gana, probablemente en las negociaciones podrías entrar de manera directa o probablemente te formas en la fila para incorporarte como país independiente a la Unión Europea. Cataluña no va a ocurrir así. Ese es un punto importante. Hoy Artur Mas comentaba que la diferencia, o más bien que hay que tomar experiencia de lo que ocurrió en Escocia, porque independientemente del resultado que se obtuvo, fue una fiesta democrática en el que la ganancia fue que les permitieron votar. Pero repito y regreso con lo que empecé diciendo, fue consensuado en Escocia, cosa que no ocurrió en España. Bueno, fue evidentemente tremendamente civilizado, cosa que no se da en este caso específico en España. Pero, Ileán, ¿por cuánto? Bueno, no, digamos, la pregunta es un poco hipotética, pero ¿cuál es el sentimiento, qué tan grande es el sentimiento autonomista o independentista, por ejemplo, en Cataluña respecto a España? ¿Es mayoritario? ¿Es minoritario? ¿Tenemos información en ese sentido? Sí, aquí pasa algo curioso. A diferencia de Escocia, en Cataluña el sentimiento independentista es de la mayoría. Ahí sí la mayoría. Tan es así que por eso están realizando este referéndum, o buscan realizarlo el próximo 9 de noviembre, con la autorización o no del gobierno español. Ellos lo van a hacer porque tienen, apenas lo vimos en la manifestación de la V en Cataluña, la fuerza que tienen todos los que quieren realmente independizarse del gobierno de Mariano Rajoy es tremenda comparada con la de Escocia. En Escocia, lo mencionaban ahorita, en Escocia está dividido, tan es así que solo 4 de 32 circunscripciones dijeron que sí querían independizarse, cuando en otras manifestaciones habían mostrado la intención o el gusto por separarse o independizarse y tener mayor autonomía. Entonces, las manifestaciones ciertamente no nos dan una visión de lo que ocurre realmente en los números. En Cataluña sí es grande ese sentimiento independentista y lo han llevado a todo, a propaganda, lo han llevado a comerciales, lo han llevado a mercancía, un sinfín de cosas. Escocia sí tiene su propio parlamento, pero ellos tenían ya una independencia total, indirecta de Reino Unido. Nada más querían hacerlo ahora sí, o en materia, realizarlo formalmente, pero ellos tenían el consenso de hacerlo y no fue tan fuerte su separación, o más bien el temor de perder todos los beneficios que tenían como parte del Reino Unido. Temor a perder la moneda, al no estar integrados a la Unión Europea, al perder ciertas o muchos beneficios que tienen con Reino Unido. En Cataluña no les interesa mucho ese aspecto. En Cataluña lo que quieren es independizarse, ganar. Lo que más bien lo que quieren es votar. Yo quiero opinar al respecto, no me dejas. Es un poco la Contreras, ¿no? Pero además el problema es que muy probablemente esa consulta, ese referéndum, no se va a resolver en las casillas, sino probablemente en los tribunales, porque ni siquiera el gobierno español y mucho menos la Unión Europea lo va a permitir. Hay muchos intereses alrededor de esto, entonces tristemente no va a ser una fiesta democrática como la que ocurrió ayer en Escocia. Sí, pero... Y que aunque hoy la Comisión Europea aprobó la realización de este referéndum para también dar un poquito de vía a Cataluña, pues como lo mencionan ahorita, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que lo realicen o no. El tiempo de aquí a que se realice vamos a ver muchísimas posturas. Tan es así el comentario que hizo hoy Mariano Rajoy: felicidades escoceses, eligieron por seguir viviendo en paz, ¿no? Con otras palabras o las mismas, por seguir, exactamente, un mensaje indirecto para los catalanes. Sigan o digan que sí, se quieren separar, van a perder muchas cosas. Sigamos el ejemplo de los escoceses, pero ¿qué ejemplo? No son mismas sociedades, no es misma civilización, no es mismos hábitos, tradiciones, economía. Pero me digan que sí los van a desconocer.
Ahí va a haber un gran problema, porque el gobierno federal ya les dijo, aunque gane el sí, no los vamos a reconocer como una nación independiente, ¿no? Entonces, eso hace una diferencia notable, pero ahora eso nos lleva a otras, también a otras regiones del mundo, porque es decir, tenemos el caso de estas, digamos, regiones en disputa en Ucrania, Donetsk. Sí, que es un tema totalmente complicadísimo, diferente. Regiones en disputa ahí en la región del Cáucaso, algunos con patrocinio, digamos, más o menos abierto, más o menos disfrazado, o por lo menos la simpatía de los rusos, que tienen problemas digamos, de tipo geopolítico. Vemos China, Oriente Medio, Tibet, lugares así, Hong Kong mismo. Vemos la India, que tiene regiones también más Oriente Medio, no se diga, evidentemente, ¿no? Es una caja de Pandora y salen muchas cosas raras, ¿no? Fíjese. Y lo que queda aquí en el tintero, o que creo que es el punto que no tenemos que perder de vista, es cómo van a cumplirle justamente todas las promesas que hicieron los líderes británicos a sus regiones, ¿no? Creo que ahí es importante porque ese es el fondo del asunto, lo que la independencia tenía que ver con muchos asuntos de bonanza para ese país. Entonces, usted ha estado varias veces en Gran Bretaña, Iván. ¿Usted cree que David Cameron tendrá el tiempo? No, pues ahí dijo que sí. Lo que querían ya era echarlo también con el resultado de la consulta, que bueno, respiró. Algo que no mencionamos, la renuncia de Alex Salmond. Bueno, pero eso era esperada, ¿no? Sí, pero pues ya es una consecuencia indirecta, un resultado indirecto y directamente o en tiempo inmediato a lo que querían realizar un referéndum, ¿no? Necesitamos un cambio de gobierno, sea como sea, necesitamos un cambio ya. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿qué va a pasar con Salmond? Salmond, francamente, es demasiado inquieto como para quedarse viendo los toros desde la barrera, ¿no? Me parece que ganó. Aunque él decidió dimitir, él ganó porque él queda como una persona que empujó este proceso y lo tienen considerado como un político inteligente. El mismo David Cameron ha declarado al respecto. Lo felicitó anoche en cuanto terminó la elección. ¿Pero se va a quedar al margen? No, por supuesto que no. Dice que seguirá siendo un sueño permanente la independencia de Escocia. Pero el sueño permanente a veces va a durar por lo menos, es una generación. No, pero la carrera de Salmond no va a aguantar una generación. Por supuesto. Él va a seguir. ¿No? Es un proceso histórico, un proceso de impacto mundial. ¿Y usted cree que se va a quedar ahí, que tiene 50 años de edad? Más o por menos? Supuesto que va a aprovechar los resultados de este referéndum para saltar o realizar o marcar huella en otro lado. Sí, porque incluso se hablaba de que iba a ser presidente de su partido, él ya salió a declarar que no lo va a hacer, que por lo pronto se mantendrá tranquilo, pero buscará nuevos espacios seguramente. Pronto lo veremos nuevamente. ¿La Unión Europea, por ejemplo? Podría ser. Porque al final de cuentas la Unión Europea, el Parlamento Europeo se ha convertido en un ámbito bastante interesante, sobre todo para personas que han tenido fracasos importantes en la vida política doméstica de sus países. Que no sé si exactamente fue un fracaso, entiendo pues que fue el no, pero hizo ganar cosas a Escocia. Como a lo mejor a la sociedad escocesa sí le hizo ganar, pero a él como político fue un fracaso. Insisto, ¿qué le queda? Una de dos, alejarse y luego volver a la Sarkozy, o buscar otros espacios, como dice él. El único espacio que le queda es el Parlamento Europeo. Pero no se me vayan, a ustedes por favor les pido, quédense con nosotros otro minuto más para poder seguir analizando otros temas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.